Auspician este programa Colombraro Hermanos, Soldaduras Centro, Colegio de Abogados de San Martín, Osmecon Salud. Hagamos realidad el sueño de ver un país mejor, con trabajo para el que lo busca y lo necesita. Educación, seguridad y sobre todas las cosas, un pueblo con dignidad. La única manera de que se pueda vivir en paz en este mundo es precisamente con eso, con esa humildad, no con la soberbia que tienen algunos funcionarios y algunos presidentes. Hay que imitar al Papa Francisco, hay que crear riqueza. ¿Y cómo se crea riqueza? Muy simple, trabajando. Queridos amigos, muy buenas noches. Esto es Sin Antifaz, el primer programa televisivo, como lo digo, en todos los programas con derecho a réplica. Pero no vengan todos hoy, ni mañana, ni la semana que viene a pedir derecho a réplica, porque no hay lugar acá. El estudio del canal es chico, así que bolivianos, paraguayos, peruanos, abstenerse de venir al canal, por favor. ¿Y por qué les pido esto? Porque hoy no voy a hacer ningún comentario editorial, porque estoy un poquitito enojado. Y estoy enojado con el responsable del área de inmigración, que es el señor Martín Arias Duval. ¿Y por qué estoy enojado? Porque estuve en una de las áreas de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde la colectividad boliviana está creando serios problemas, sobre todo en el área hospitalaria del Hospital Piñeiro. El tema de la tuberculosis que padecen los bolivianos está teniendo a ese hospital en vilo. Es terrible la cantidad de bolivianos que han venido a la Argentina, que padecen el mal de Chagas y padecen la tuberculosis, que se ve agravada por los propios compatriotas asesinos, explotadores, que tienen a la gente que la convocan en base a mentiras, hacinadas al lado de la máquina de coser, con una muy mala alimentación, con los hijos al lado, y son personas que están tuberculosas. Y como bien seguramente va a corroborar uno de los médicos más responsables con relación a estos temas, las heces de los tuberculosos, si ingresan en el cuerpo de otra persona, automáticamente esa persona queda contagiada de tuberculosis. Si uno toma de un vaso, el vaso está roto y es tuberculoso, viene otra persona y se corta, se contagia la tuberculosis. Tal vez el doctor me desmienta, tal vez diga que yo estoy equivocado, pero la tuberculosis es muy, muy contagiosa. Y en el área de salud pública de la nación no se están ocupando de la gran cantidad de tuberculosos bolivianos que están sobre todo en la capital federal, y la cantidad que han venido de inmigrantes a sentarse en la capital federal es terrible. Y aquí tengo un dato, por ejemplo, en el año 2004, la cantidad de inmigrantes hacinados prácticamente en la capital federal era de 17.784, y pasaron a ser, según los datos del año pasado, 138.219. De los bolivianos que tienen el mal de Chagas se calcula que son un 50%, y de los que tienen tuberculosis, que están precisamente viviendo en la zona del Bajo Flores y de otros lugares, supera el 30%. Y lo más terrible de todo, que los compatriotas que los traen a trabajar son asesinos. ¿Por qué son asesinos? Porque no lo dejan ir a atenderse a los hospitales. Cuando un operario, un boliviano operario, tiene tuberculosis,
tiene miedo que el que está al lado de él se contagie porque no es mala gente. Pero este aquí que no lo dejan ir, porque si lo dejan ir a un hospital y corroboran la tuberculosis, lo van a echar. Las secretarías de Salud Pública de la Nación y de la Capital Federal, este tema no lo han tomado con la correspondiente seriedad. Los hospitales están abarrotados. Los bolivianos que vinieron, como los paraguayos, como los peruanos, esto dicho con todo respeto, en una gran mayoría tienen entre 20 y 45 años y las mujeres son muy prolíferas, tienen enorme cantidad de hijos que abarrotan los hospitales con la atención de su descendencia. Y los ciudadanos argentinos, lamentablemente, a veces, para hacerse atender, tienen que esperar turnos infernales y la atención no es la correcta. Y lo más triste es que los médicos ya no saben lo que hacer. Yo les voy a leer algunos datos pequeños, pero importantes, presumo yo. Son datos que lo mencionan los mismos médicos de los hospitales que yo les estoy mencionando. Acá, por ejemplo, hay no voy a decir el nombre de la doctora, por supuesto. Dice que con el taller de costura se ve mucho, es que hay muchas familias que viven en el taller y esto es peor todavía que el que trabaja y se va a su casa, porque viven al lado de la máquina o donde cortan, donde cosen, así que eso es como contagian todo. Esta es una entrevista a una de las médicas del Hospital Muñiz. Otro profesional dice, es que son grupos familiares, los dueños del taller o para los que trabajan son los tíos o los primos, son los que los explotan, no los dejan venir, tienen dificultades para venir porque no los dejan, o a veces no los dejan a los compañeros de trabajo, y acá repite, a veces no les comunican, tienen que traer a sus compañeros de trabajo porque supuestamente se los contagia y no lo dicen porque tienen miedo de perder el trabajo, que les digan que no vayan más porque están enfermos. Esta es otra de las médicas del Hospital Muñiz. Más adelante también otra persona dice, como ocurre en otros tantos casos históricos y actuales, aquí también lo prioritario para estos inmigrantes es el trabajo y poder conservarlo, sobre todo en tiempos de recesión económica y aumento de la desocupación. La salud está en otro lugar, es la cuestión del inmigrante. ¿No es cierto?, pregunta. El inmigrante es así, es un esclavo de su trabajo, porque si no, no puede sobrevivir como inmigrante. Encima, acá los traen al lugar del trabajo, perdido el lugar muchas veces del trabajo, los dueños le retienen los documentos y le deben dinero. Estos son todos datos que ustedes pueden corroborar. Tengo muchísimos más datos para darle de conversaciones que he tenido con los profesionales de la medicina del área, y esto es escalofriante. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿dónde está Duval, Arias Duval con los inmigrantes? ¿Dónde están? ¿Dónde están los argentinos responsables que dejan pasar gente sin documento, gente sin ninguna cobertura? La mayoría no tienen ninguna cobertura médica. ¿Dónde están las áreas? ¿Dónde están los responsables del área que ganan montones de dinero? Yo le estaba comentando recién fuera de cámara a un grupo de amigos que tenía afuera que yo era muy friolento y le hice una chanza, que si me descuido es una chanza que va a ser verdad. Le dije, estoy esperando que se me muera un amigo rico para que la señora me regale la ropa, como lamentablemente se me han ido otros amigos queridos, y la mujer me llamó y me pidió disculpas, que no me ofendiera porque el marido le había pedido que el traje último que él se había hecho y que no había prácticamente usado, me lo diera a mí porque me consideraba un hermano mayor, un hermano menor. Y este hombre era un judío y yo soy árabe. Estaba yo haciendo una chanza, me acordé de este hombre y me agarró escalofrío por lo que yo decía. Pero es cierto, yo no me puedo comprar un sobre todo hoy en día. Y yo trabajo todo el día, soy periodista, tengo trabajos particulares, no me puedo, tengo que ir a comprar un sobre todo, no puedo.
y no me daba ninguna vergüenza decirlo. Mientras tanto, en la República Argentina se dilapida el dinero. Yo no tengo nada contra Evo Morales, pero yo le pido a Evo Morales que se lleven a todos los delincuentes dueños de los talleres, que se los lleve a que roben y que exploten a sus compatriotas en Bolivia. Esta es mi Argentina. Esta es la Argentina que vinieron mis padres, inmigrantes, y millones de inmigrantes que vinieron a laburar de verdad. No vinieron a vender en la vía pública, usufructuando la vía pública, no pagando impuestos, vendiendo droga, trayendo coca, trayendo porquería. Vinieron a laburar. ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué va a esperar el pueblo argentino cuando vote? ¿A quién va a votar? ¿Quién está haciendo algo para resolver este tipo de problemas? Los pobres médicos que se rompen el alma y a veces le tienen que dar a los enfermos la plata para el viaje porque no pueden viajar. Compatriota, telespectador, usted discúlpeme, pero me parece que en la Argentina hay que dejarse de joder. La frontera, yo no digo que hay que cerrarla, yo si fuera presidente la cerraría, pero tienen que puntuar, no tienen que permitir que vengan de cualquier lado, de cualquier manera, porque a mí, ciudadano argentino, no me dejan ir a cualquier lado, de cualquier manera, ni me dejan ingresar. En el único lugar que puedo ingresar yo de otro país es en el Líbano, porque tengo doble nacionalidad por el solo derecho de tener el derecho a la tierra. Pero si yo me tengo que ir a Bolivia, a Perú, a Brasil, a donde sea, son miles de requisitos los que me piden. Acá con el cuento de la patria grande, cualquier tuberculoso, cualquier ladrón, cualquier vendedor de droga, cualquier drogadicto se filtra por cualquier lado porque no hay controles. Y a los gendarmes los tenemos aquí en Buenos Aires cuidando a nuestros ladrones. Yo creo que algo tiene que cambiar. Usted discúlpeme, compatriota, pero lo que yo vi me dolió. Por eso convoqué a un profesional de la medicina, uno de los más responsables de aquí del pueblo de San Martín y de su especialidad, para que me diga si a mí me agarró un ataque de locura o tengo un poquito de razón. Estamos aquí, en el piso de Teleaire Canal 4, en Ciudad Antifaz, y lo estamos haciendo con el doctor Augusto Eduardo Fulgensi, médico tesiólogo universitario, ex subdirector del Hospital Francisco Javier Muniz, vicepresidente de la Asociación Médica de San Martín y 3 de febrero, expresidente de la Federación Médica del Conurbano Bonaerense. Doctor, ¿estoy loco yo? No, primero buenas noches, te agradezco la invitación que me permite charlar un rato contigo y con tu audiencia. Lo que vos señalaste en forma dramática es así, yo lo he vivido personalmente como médico especialista del Hospital Muñiz. Este año, el 5 de enero, cumplí 50 años con la medicina y fui desde médico de guardia hasta subdirector en el hospital y hemos visto cómo la gente de Bolivia, y ahora se agrega también la gente de Perú, algunos pocos paraguayos, viven prácticamente en condiciones de esclavitud. Son traídos por sus parientes, ellos parece que son todos sobrinos porque todos tienen tíos, son colocados en un taller, generalmente un taller de costura, que son clandestinos. Esto se puso de moda ahora con este accidente en el que murieron 2 chiquitos en Flores o en Floresta, pero esto viene sucediendo hace muchos años. Las chicas, que generalmente son chicas, trabajan más de 8 horas por día, viven ahí. Hay una sola cama para 3 personas porque la que trabaja no duerme y las otras descansan alternativamente. Trabajan de lunes a sábado o de lunes a domingo
solamente tiene una tarde libre, y viven en un ambiente muy promiscuo, donde la aparición de una sola persona tuberculosa hace cadena y se enferman sucesivamente, a veces llegando a condiciones desastrosas al hospital. Nosotros lo vimos y lo seguimos viendo en el hospital. Tal es así que había, digamos, como una regla, ¿no? Persona boliviana o peruana con hemoptisis y que trabaja en la costura, diagnóstico tuberculosis. Con esos antecedentes tenía el 95% de posibilidad de tener tuberculosis. La mitad de los que se atienden, nuevos tuberculosos que se atienden en un año en el Hospital Muñiz, que atiende aproximadamente un tercio de los nuevos tuberculosos de la capital federal, la mitad son residentes en la capital federal, atienden más o menos 2.000 y 1.000 son residentes en la capital federal, la mitad de ellos son extranjeros. Los índices de tuberculosis de la capital federal son altos de Rivadavia hacia el sudoeste, y son bajos, compatibles con países del primer mundo, de la avenida Rivadavia hacia el noreste, es decir, Belgrano, Palermo, Recoleta, todo lo que queda al norte y al este de Rivadavia. Hay una excepción que es el Hospital Álvarez, que está cerquita de una fuerte colectividad boliviana. Como vos lo señalaste, esta villa que está cerquita de la cancha de San Lorenzo abastece, además del Hospital Muñiz, mucho al Hospital Piñero. Los índices de tuberculosis de esa región, de la capital federal, son igualitos a los índices de tuberculosis que tiene Bolivia. Esto significa un tráfico de personas realmente insostenible, ¿no? ¿Dónde está la autoridad? No sé, vos dijiste los médicos no saben lo que hacer, nosotros sabemos lo que hacer. Tratar a estos enfermos lo sabemos hacer y pretendemos no saben tener... lo que hacer, quise decir. Sí, si dije no saben lo que hacen, me equivoqué, le pido disculpas. No saben lo que hacer. Sí, no saben lo que hacer, sí sabemos lo que hacer. Tratar los contactos, prevenir la enfermedad, pero hay cosas que nos superan, ¿no es cierto? A eso me refería. Nosotros no manejamos la salada, no manejamos la saladita, no manejamos la avenida Avellaneda. ¿O acaso hace unos años no se murieron en la calle Luis Viale más de 2 o 3 personas trabajando en condiciones similares a las que vos describiste y yo señalé también? De tal manera de que esto excede mucho la salud pública. Acá hay una decisión política que no se toma. Yo me estaba acordando, por ejemplo, de los manteros de la calle Belgrano, acá en San Martín. Desaparecieron. Después del cambio de gobierno duraron 1 semana o 2 semanas. Solamente aparecen a la noche cuando ya no los puede retirar nadie. Bueno, me van a decir que en la calle Avellaneda nadie se da cuenta que hay un comercio clandestino enorme. No vayamos a la salada, a la saladita. En la calle Avellaneda, a veces voy al cine ahí. En Liniers es tremendo, en los puentes es están infernal. En los puentes, y además te hacen comida ahí a la vista. Yo, perdóname, lo interrumpo un minutito. En la página web de Sin Antifaz hay una carta donde yo le digo a la Presidente, a Macri y al comisario de la sección por qué no vienen a caminar junto conmigo ahí en Liniers. Y abajo, a lo último, abajo, después de 2 o 3 años, pongo que ya le notifiquen a la Presidenta que las chicas tienen trabajo ahí, porque se ha hecho un prostíbulo. De noche están todas las prostitutas ahí también, así que ya no falta nada en Liniers. Yo lo que difiero, para mí esta gente es víctima.
no son victimarios, son víctimas porque realmente hay un tráfico de personas encubierta. Vos lo señalaste, algunos de ellos donde terminan. Realmente es para apiadarse, no es para, digamos, denostarlo. Vos tenés que ver a veces en las condiciones que llegaban, ¿no? Y con falta de atención, porque lógicamente, como señalaste vos, esa atención significaba dejar el trabajo y que el tío que lo había traído o el cuñado, porque son todos parientes entre sí, la dejara en la calle sin ninguna protección. Sin dinero siquiera para tomar un café con leche. No. Es la explotación más vil. Sí, la crueldad es terrible. Y mira, yo estuve en Bolivia, un país hermoso. Con mi señora recorrimos varias ciudades. El guía de La Paz, una ciudad realmente linda para visitarla, nos decía que allá la medicina estatal prácticamente no existía. Entonces le decía, ¿pero cómo es posible? Digo, quiere decir, y el que se enferma y no tiene plata, ¿qué hace? Y pues se muere, me decía. No sé si Evo Morales habrá podido cambiar en esto, ¿no? Pero era como una asunción de una realidad, ¿no es cierto? Ya han asumido que se tienen que morir de Chagas o se tienen que morir de tuberculosis. Sí, el Chagas... Más de un 50% tiene Chagas en Bolivia. Y puede ser, sí, puede ser en la zona, digamos, no La Paz o en el Alto, que es la ciudad satélite de La Paz, pero en otras regiones puede ser. Ahora, el Chagas necesita un vector que en esta zona no se da, la bichuca. La vinchuca, o la chinche negra, que le dicen, o la yurupucú, que le dicen los paraguayos. Pero la tuberculosis no. La tuberculosis se contagia con el esputo, con las gotitas gruesas y finas que salen al hablar incluso. Exactamente, ¿no? exactamente. Al estornudar. Yo podría contagiarlo a usted si mis heces se introducen en su cuerpo. Sí. Por supuesto que yo estoy contagiado ya, porque he tratado tantos enfermos que ya estoy contagiado. Enfermarse es otra cosa. Pero cual. Si aparte tiene el bacilo, pero no llega a enfermarse. Claro, de tener el bacilo, como mal, descanso mal y trabajo todo el día en condiciones inhumanas, entonces me voy a contagiar. Se le destruyen los pulmones. Sí. Pero hay que tener en cuenta, hay que apiadarse de esta gente. Los que lo traen, no. Ahora, los que le hacen el comercio, el tráfico de personas, no. Pero esta gente, estos que resultan enfermos, la mayoría son víctimas. Ahora digo yo, doctor, yo lo considero un criminal, que me perdone la autoridad que es responsable del área, yo lo considero tan criminal al boliviano que explota a su pariente como al responsable del área que lo deja introducir en la Argentina sin ningún control, como a los inspectores que no controlan para que esos talleres desaparezcan, como a la gente que va a comprar a la salada o a la vía pública sabiendo que es producto de gente que se está muriendo. No hay un poco de sensibilidad en este país. ¿Qué pasó? En principio las fronteras argentinas son muy amplias. Las fronteras terrestres argentinas son muy amplias. Y muy permeables. El norte, sobre todo, donde incluso en épocas de sequía se pueden cruzar ríos que están secos y que permiten el pasaje fácil. Así que las autoridades migratorias, si bien seguramente hay algún grado de complicidad, yo no digo cuánto, pero evidentemente que pasan muchos más de los que deberían pasar. Los que pasan por los controles son un 30%, doctor, el 70% pasan por donde no hay control. Claro. Vienen indocumentados. Por eso es difícil, pero acá sí. Yo me explico, ¿es tan difícil sacar a los manteros de la calle Avellaneda?
A mí es me difícil, parece no se quiere, doctor. Es tan difícil con una acción conjunta sacar a la gente de Liniers, porque tiene que ser gente de la provincia, porque viste que está hasta en los puentes están instalados, ¿no es cierto? Yo nunca fui a la Salada ni a la Saladita, pero conozco aquello allí había unas piletas antes de agua salada a las que yo siendo joven concurría, ¿no es cierto? Así que no debe ser tan difícil. Lo que falta es la voluntad política.